La verdad es que el equipo está muy bien, está entrenando muy bien y por supuesto las victorias confirman, ¿no? Confirman esas buenas sensaciones y sobre todo dan confianza para que sigamos en esta línea. La verdad es que estamos muy bien, no hay lesiones, que para nosotros es fundamental. Estar en esas posiciones ya lo hemos conseguido, que para nosotros es un premio muy importante. El meternos en Copa, vamos a disfrutar otro año pues, de disputar esa Copa. Yo creo que es el evento más bonito dentro del fútbol sala y bueno, este año hemos merecido estar y esperemos estar en playoff este año. De momento estamos trabajando bien y si seguimos en esta línea, yo creo que lo podemos conseguir. Ya llevamos 4 años, yo creo que con una estabilidad notable, manejándonos siempre en un grupo importante de equipos y consiguiendo, yo creo que unos éxitos para un equipo como el nuestro muy importantes, y sobre todo para mí el mayor éxito ha sido que hemos vuelto a traer a muchísima gente al pabellón, habiendo tenido que trasladarnos del Príncipe Felipe al siglo XXI, y yo creo que eso requiere mucho trabajo, mucha dedicación y yo creo que requiere también que se reconozca. Y la verdad es que se vive siempre en una incertidumbre total. No sabemos si el año que viene va a haber equipo o no, no sabemos si habrá un nivel del equipo o no. Ahora mismo depende totalmente de aspectos económicos y ahora está la cosa como para saber lo que va a pasar mañana, ¿no? Es imposible que haya esa estabilidad, con lo cual en el proyecto, si no hay estabilidad, pues vamos a estar en un continuo no saber si va a seguir esto para adelante, si no va a seguir, si va a existir el fútbol sala el año que viene aquí en División de Honor, si este club va a desaparecer o no. Son muchos factores los que influyen, pero lo que te hace todavía reconocer más el mérito que tiene el estar ahí. O sea que ahora viene el Barça, vamos a disfrutarlo porque no sabemos si vamos a volverlo a ver aquí.